Vamos ya con la investidura, ministra, y le voy a pedir una respuesta muy concreta. ¿Estamos más cerca de las elecciones que a finales de julio, cuando se produjo la investidura fallida? Bueno, el Gobierno lo ha dicho siempre. Nosotros no queremos elecciones porque entendemos que lo importante es que España tenga gobernabilidad, que tenga un Gobierno serio, creíble, que dé estabilidad a los ciudadanos, que permita que haya una proyección en Europa. Vienen momentos complicados y vienen momentos difíciles, el Brexit, y desde el punto de vista de la economía alemana, pero es verdad que desde el propio sentido de la responsabilidad, nosotros queremos un gobierno que sea un gobierno creíble, un gobierno estable, y desde ese punto de vista, en el mes de julio se vio clarísimamente que el gobierno de coalición no era posible porque Unidos Podemos lo evitó, ¿no? Es decir, que no quiso ese gobierno de coalición, pese a que se le hicieron una oferta, francamente, que yo creo una oferta perfectamente aceptable. Hay una cosa que... Ministra, permítame que le interrumpa. Dice usted, era una oferta perfectamente aceptable. A lo mejor, según su opinión, se equivocó Pablo Iglesias. Si ahora rectifican y dicen sí a aquella oferta, claro, porque dicen ustedes, es que esto es una especie de juego. Como se lo ofrecimos, no lo quisieron, ya no te lo ofrezco más. Están en juego eso no está, precisamente porque están en juego unas elecciones. Mire, el gobierno tiene que ser un gobierno serio, un gobierno creíble, un gobierno estable. No pueden ser dos gobiernos dentro de un gobierno. Y el señor Iglesias, todo el mundo vio, como dijo en el Parlamento, o haces lo que yo te digo o nunca serás presidente del gobierno. Eso tiene un nombre clarísimo, ¿no? Y evidentemente tú no puedes formar un gobierno que es tan importante con esa falta de confianza. No se puede decir nosotros vamos al gobierno porque no nos fiamos de vosotros. Y la prueba de que no se fiaron es que en su momento, una vez más, como hicieron en el año 2016, no apoyaron un gobierno progresista, un gobierno que además era el gobierno que tiene el mayor apoyo de la ciudadanía. Pero en todo caso, también insisto, aunque el gobierno de coalición en este momento no sea posible, porque esa posibilidad murió precisamente en la última investidura, hay otras fórmulas precisamente para evitar las elecciones. Está claro que no es una opción o gobierno de coalición o elecciones. Hay otras muchas fórmulas. Hablando de fórmulas, vamos a recordar las concretas que ha propuesto Unidas Podemos. Lobato, cuando quieras. Sí, porque ¿y si Partido Socialista y Podemos están diciendo lo mismo pero al revés? Escuchen esto. La clave de las relaciones políticas no puede ser la confianza, tienen que ser las garantías. Para tener garantías lo que hace falta es confianza. Bien, es una cuestión de confianza y de garantías. ¿Y qué hay de las líneas rojas? Pues lo mismo. A lo mejor ni eso. Hablamos de Cataluña. Unidas Podemos va a apoyar al gobierno de España en la aplicación hipotética, que yo no deseo, el artículo 155 de la Constitución. Bueno, nosotros ya hemos dicho que nuestra posición nunca va a ser una línea roja. Creo que esa excusa tampoco sirve. Vaya por Dios. ¿Y si es una cuestión de convivencia? Es decir, de sillas. De que una silla conviva con la otra. Vamos, estas son las 4 ofertas de Podemos. En ninguna ahora mismo aparece Iglesias. Solo en 2 de ellas se incluye el Ministerio de Trabajo, el que fue el escollo principal en la última investidura. La repasamos. La primera, con los ministerios de Trabajo, de Sanidad y de Vivienda, el que incluye la regularización de los precios de alquiler. En la segunda desaparece Trabajo y Sanidad. Y se sustituyen por los de Transición Ecológica y Ciencia y Universidades, que aparecen en 3 de las 4 opciones. La tercera tan solo se diferencia en un ministerio. Ya no está Vivienda y Economía Social y aparece Agricultura, Pesca y la España vaciada. Y en la última se mantiene Ciencia sí y reaparece el Ministerio de Trabajo y completan la opción con Cultura en este caso. Muchas de estas propuestas tienen condiciones que sí que aceptó el Partido Socialista en la anterior investidura y parece que ni siquiera son del todo fijas. Creemos que es un buen inicio, que permite retomar lo que se frustró en julio. Si se quiere, se puede. Señora ministra, muy buenas noches. Muy buenas noches. La cuestión es que, en vistas a unas posibles elecciones, y teniendo en cuenta eso que estamos diciendo tanto últimamente los periodistas del relato, ¿no pierde un poquito la capacidad de relato el Partido Socialista viendo que le ponen facilidades? Pero vamos a ver, esto no es un tema de relato, es un tema de que España y los ciudadanos de España necesitan un gobierno serio, creíble, estable, un gobierno en el que las personas que estén allí piensan exclusivamente en los intereses de nuestro país.
Y yo siento decirlo, y además porque tengo el máximo respeto por Unidas Podemos y por sus votantes, creo que este planteamiento responde exclusivamente a tener un sillón determinado. Porque yo creo que a veces en Unidas Podemos olvidan algo que es muy importante, y es que España es una democracia parlamentaria y el verdadero motor de la vida política es el Parlamento. Por eso, una vez que en julio se demostró y el señor Iglesias pues no apoyó a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, nosotros entendemos que en una democracia parlamentaria el que haya un acuerdo parlamentario, un acuerdo de investidura, el que Unidos Podemos trabaje conjuntamente para esas políticas de progreso, esas políticas que son absolutamente imprescindibles para hacer una España mejor, más justa, que luche contra las desigualdades, se puede hacer perfectamente en el Parlamento. Mire, ya no es solamente un problema de confianza, es que ayer mismo algún dirigente de Unidas Podemos volvía otra vez a reclamar que hubiera un referéndum para Cataluña. Es que estamos poniendo en cuestión temas que son de Estado, y si no hay confianza en temas de Estado, pues es muy difícil formar un gobierno. Pero claro, el gobierno, insisto, en una democracia parlamentaria, el poder ejecutivo es un poder más. La clave es el Parlamento. Y como la clave es el Parlamento, yo creo que lo razonable es que Unidas Podemos, precisamente desde ese apoyo en el ámbito de la investidura, trabaje en el Parlamento para que pueda haber esas políticas sociales, esas políticas de progreso. Y al mismo tiempo, yo también haría una llamada al Partido Popular y a Ciudadanos para la abstención, porque también hay que tener en cuenta que en una democracia no solamente está el poder ejecutivo, sino que la labor de la oposición es una labor esencial, y sobre todo en políticas de Estado, en políticas como la seguridad, como la defensa, como la lucha contra los incendios. Bueno, a mí me resulta, francamente, y además lo digo, me ofende un poco cuando veo a algunos del Partido Popular o de Ciudadanos que ellos digan no, que el Partido Socialista gobierne con sus socios, para a continuación ponerles verdes porque están gobernando con aquellos. Pero, ministra, permítame que le interrumpa. Usted fue una de las diputadas que sin duda votó no a la investidura del señor Rajoy, que decidió no abstenerse. ¿Cómo puede estar ahora pidiendo por supuesto, abstención de los pero populares? Usted sabe perfectamente que la situación era completamente diferente. Porque mire, en aquel entonces había una situación de clarísima corrupción, como se demostró, y que luego hubiera una moción de censura precisamente porque hubo un procedimiento judicial. Por lo tanto, no podemos comparar la situación de entonces con la situación de ahora. Entonces había un gobierno con unos procedimientos judiciales en marcha que efectivamente culminaron con la sentencia del caso Gürtel, en el que precisamente se estaba poniendo en cuestión todo un escenario de corrupción. Esto no ocurre ahora en este momento. Por tanto, el querer hacer un paralelismo entre una cosa u otra no tiene ninguna razón de ser. Y si hay alguien que siempre ha hablado con sentido de responsabilidad y sentido de Estado, soy yo precisamente. Yo creo, porque he estado en el mundo de la justicia, ahora estoy en el mundo de la defensa, creo que esos ámbitos de seguridad, justicia, defensa son políticas de Estado. Y ahí tiene que estar el Partido Popular, ahí tiene que estar Ciudadanos, igual que nosotros queremos trabajar en vía parlamentaria muy seriamente con Podemos para impulsar las políticas sociales.